Amada Iglesia de Dios, Padre, hermanos, vamos a iniciar el culto del día del reposo por la parte tarde. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Vengamos de rodillas. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, sabiendo que a veces no lo merecemos, porque con nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, pecamos, Padre. Te rogamos que lo perdones. Te rogamos que estas alabanzas sean de los gratos para ti. Que el hermano que trae la palabra de esta tarde, úsalo, Señor, para que salgamos llenos de ese pan de vida que necesitamos en nuestras vidas. Te rogamos por los hermanos que andan en los campos, Padre, que los traigas en bien, que los apartes de todo mal, de toda tentación y de todo peligro. Te rogamos, Señor, por los hermanos enfermos. Tú sabes que tu iglesia necesita de esa salud, Padre bendito. Te pedimos por la localidad, aquí en Las Brisas, que sea tu Espíritu y tu Santo Poder que siempre esté aquí, Padre. También te pedimos por toda la iglesia de Dios a nivel nacional, a nivel mundial y a tu pueblo Israel, Padre. Te rogamos que estés con ellos y que tu Espíritu nunca se aparte de nosotros también, Señor. Vamos a entonar estas alabanzas y que sea de valor grato para ti, Padre. Todo esto te lo rogamos, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar unas alabanzas, hermanos. Vamos a iniciar con un salmo. Vamos a cantar el Salmo 145, hermanos. Salmo 145. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén, hermanos. Hermosos salmos. Vamos a entonar otra alabanza y lo vamos a hacer con la alabanza 119.
Oh bondad tan infinita. Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor en Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. En Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. En Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos a entonar otra alabanza. Es la alabanza número 86. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entregando en su servicio quiero estar, confiando en su palabra, haré su voluntad y anhelo serle fiel hasta llegar. Anhelo en su reino, estar en su fulgor y contemplar su esplendorosa paz. Y entonces con los santos unidos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Y sin duda alguna,
Grandes cosas Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, les tengo un mensaje aquí, hermano. Tenemos visitas el día de hoy. ¿Cómo nos sentimos? Alegres, ¿verdad? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Para que nos regalen sus nombres. Ok. ¿Y el suyo? Ok. Me dieron otro nombre aquí, Fabiola García. Sí, ok. Bueno, hermanos, pongámonos de pie y dimos la bienvenida a nuestras visitas de hoy. A la cuenta de 3, le vamos a decir: bienvenido a la iglesia de Dios en las brisas y paz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido a la iglesia de Dios en las brisas y paz. Siéntanse como en casa y bienvenidas. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Lo vamos a hacer con la alabanza 191 de nuestros himnarios. Habla, Señor, a mi alma, abre tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Flores que alma llenen de contrición y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Cada victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuche mi sonido, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad. Llénales de tu gozo, enséñales a orar, a ti confiar todos, vivan tan solo en ti, venga tu reino pronto, veamos tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, escuche mi sonido, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar.
grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, dame tu tierna voz, que escuche en mi oído, tú no estás solo, no. Amén. Como decía la alabanza, habla, Señor, a mi alma. Y es lo que va a suceder ahorita, hermanos. El Señor nos va a hablar por medio de su palabra, a través de nuestro hermano Raúl, que trae el tema de esta tarde. Pase, hermanos. Iglesia del Señor y visitas, paz a cada uno de ustedes. ¿Qué tal están a esta hora, hermanos? ¿Cómo se siente la Iglesia del Señor a esta hora? ¿Sí? Sin duda que hay muchas cosas que celebrar con gozo. Y una de ellas es el santo y bendito día de reposo. Antes de orar, hermanos, antes de inclinarnos tierra, quiero hacerle una pregunta. ¿A usted le gusta que le mientan? Poquitos. A los demás sí. ¿Les gusta escuchar verdad o mentira? ¿Sí? Vamos a hablar verdad. Vamos a hablar verdad. La palabra escrita, que es verdad. Vamos a inclinarnos de rodillas a Dios. Eterno y bondadoso Padre Celestial, Dios de las misericordias, Padre eterno de las luces, en el nombre de su Hijo amado Jesús, nos doblegamos de rodillas nuevamente, Señor, en este día, para agradecerle, Padre Celestial, por todas sus bendiciones, su palabra, los cantos que nos ha permitido entonarle, la compañía, Señor eterno, la armonía que hemos tenido unos con otros, y seguros, Padre Celestial, que en medio de la armonía es donde usted envía bendición y vida eterna. Y por ello, te damos gracias, Señor. Permita, oh buen Dios, que esta armonía no se rompa, que siga su crecimiento. Bendiga, Jehová Dios, le ruego la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros aquí presentes. Y que esa palabra que vamos a hablar, mis labios solo sean el instrumento, Señor, por el cual usted nos va a hablar a todos. Se lo pido, Señor, se lo ruego, en el nombre glorioso, santo y perfecto de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Había un pueblo en un tiempo, en Isaías capítulo 30, solo para vigorizar lo que usted acaba de decir, acaba de expresar con sus labios a la pregunta que yo le hice, que si le gustaban las mentiras o las verdades. Y usted me dijo, me gustan las verdades, no me gustan las mentiras, ¿verdad? El Señor Jesús en una oración al Padre le dijo y le pidió de esta manera: santifícalos en tu verdad. Y haciendo la siguiente aclaración: tu palabra es verdad. Dice el verso 9 de Isaías capítulo 30: este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Verso 10: que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizar
Eso era lo que pedían en ese tiempo. Usted no quiere eso, ¿sí? ¿No? Vamos a hablar de un misterio, de la palabra del Señor. El Señor en su palabra dice acerca de sus hijos: ténganlos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Casi nunca hablamos de esos misterios. Iniciaría también haciendo una pequeña pregunta, y si alguien tiene a bien responderla, que nos ayude con una definición más o menos aproximada de qué es misterio, qué significa la palabra misterio, o qué es un misterio. Algo oculto. Justamente eso es un misterio, es algo oculto. En la palabra del Señor encontramos muchos misterios, muchos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de uno. Vamos a hablar de un misterio. El apóstol Pablo le escribe a nuestros hermanos en formación allá en Tesalónica, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, les describe un misterio que posiblemente hasta ese momento no lo habían entendido, posiblemente sí. Y aunque el apóstol Pablo ya les había dicho en muchas ocasiones: ustedes no tienen necesidad de que yo se los aclare, porque ya ustedes lo conocen, porque el mismo Señor ya lo ha estado viendo, ya lo ha venido diciendo hace mucho. Estoy parafraseando. El tema para esta tarde es el misterio de la iniquidad. Dice el versículo 7, capítulo 2 y verso 7: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Número 1. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Ahí dice de otra manera, pero es exactamente lo mismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio justamente ese que detenía la manifestación total del misterio de la iniquidad. Vamos a tratar de entender y de aprender quién es el autor de este misterio de iniquidad, en manos de quién estuvo desde el principio y en manos de quién sigue. Ciertamente, nuestro hermano dice en manos del padre de mentira, o sea, de Satanás. Pero hay representantes que bien lo usan. ¿Recuerda usted? Y vamos a ir a ver en Apocalipsis capítulo 17 y verso 7 para ir más o menos también entendiendo, o para irle dando forma. El capítulo 17 y el verso 7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y sabe por qué lo leemos? Porque tiene mucho que ver con el misterio de la iniquidad que el apóstol Pablo estaba advirtiéndole a la iglesia en aquel momento, y nos advierte a nosotros, ¿verdad? Esa carta, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, se escribió aproximadamente en el año 50 o 51 después de Cristo. Y el contenido específico, hermanos, señala las ideas erróneas que tenían aquellos sobre la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Pero el texto que estamos considerando, el verso 7, es específicamente para señalar el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué entiende usted por iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Es maldad, es pecado. ¿Qué más es iniquidad? ¿Perdón? Transgresión. Bien. ¿Algo más?
lo vamos a ir desarrollando conforme pasa el tiempo. El apóstol Pablo igualmente nos deja una enseñanza escrita a su siervo Timoteo en la primera carta. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo va a señalar, para que usted y yo vayamos vigorizando nuestro entendimiento acerca de qué o quién representa el misterio de la iniquidad. Y nos va a dar en esta carta a Timoteo algunas de las características propias de este misterio de iniquidad y de quién lo estaba practicando ya en aquel tiempo, y por qué decía solo que está esperando que sea quitado de en medio el que ahora le impide esa manifestación que desea. Tiene que ver con la historia, algo que hemos estado hablando durante mucho tiempo aquí. Dice el capítulo 4, el verso 1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos, no dice que todos, ¿cierto? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, no verdad, teniendo cauterizada la conciencia. Y este versículo que continúa creo que nos va a poner en una mejor perspectiva de qué vamos a platicar esta tarde. Que prohibirán casarse. Ya más o menos tenemos esa idea, ¿cierto? ¿Sí? Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracia participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. A ver, hermano, ¿cuántas características se encuentra aquí que tiene este que iba a introducir, pero y que ya lo estaba practicando el ministerio de la iniquidad, pero que había algo que detenía la manifestación completa de este misterio? Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, algunos van a apostatar de la fe. Y no se estaba refiriendo al pueblo, sino se estaba refiriendo a esas ideas que desde otras ofertas religiosas iban a rodear al pueblo. Algunos apostatarán de la fe, número 1. Número 2, los espíritus de error y doctrinas de demonios. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted se recuerda cuando hace algún tiempo hablamos de Apocalipsis capítulo 16 acerca de los 3 espíritus inmundos? ¿De la boca de quién salían? ¿De la boca de quién salían esos espíritus inmundos según la palabra del Señor? ¿Del dragón? ¿De la bestia? ¿Y del falso profeta? Vea cómo se va conjugando todo. Ahora, ¿y cómo decía Isaías acerca de aquellos? No nos profetices, ¿verdad? Mejor háblanos algo que nos entretenga un poquito, algo que nos divierta, algo que, aunque nos aleje de la verdad, pero con lo que estemos completamente identificados. Nosotros no queremos escuchar esas palabras. Mejor nos vamos a apartar del camino del Santo de Israel y vamos a andar en un camino diferente, le dijeron. Siguiente característica, según el verso 2, la hipocresía. Porque dice que con hipocresía hablarán mentira. Y el verso 6 describe una característica que usted y yo no necesitamos hacer una mayor interpretación. No necesitamos ir a los libros de exégesis, no necesitamos ir absolutamente a ningún otro libro, más que a la historia presente y la antigua, desde la fundación de quien practica el misterio de la iniquidad, que prohibirán casarse. ¿En la iglesia del Señor se prohíbe casarse? ¿Por qué no se prohíbe casarse?
¿Será eso una de las viandas que el Señor preparó para que los hijos disfruten con acción de gracias? Vea usted qué situación. Vea qué situación. Ahí encontramos fácilmente 6 características. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo, en su inmensa sabiduría, en su presciencia, el Señor ya lo había advertido hacía mucho tiempo. Mateo en el capítulo número 24, fíjense que el Señor Jesucristo está teniendo una conversación con los discípulos cuando le presentan el templo y le mira estas paredes llenas, enmarmoladas, otras de oro, mira todo esto que tenemos aquí. El Señor les emite ahí alguna serie de profecías, varias, no solamente una. La primera les dice, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso aconteció en el año 70 después de Cristo por un general, ¿verdad? Y más adelante el Señor se aparta de ahí y se va hacia el monte de las Olivas y les habla de 3 cosas. Y ellos le preguntan, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señal hablará de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor les dice, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Vean la advertencia que está haciendo el Señor. En pocas palabras está diciendo, quienes van a venir haciéndose pasar por Dios y haciéndose pasar por el Hijo de Dios, les van a mentir. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y qué lamentable, y a muchos engañarán. Qué preocupación más grande. Entiendo yo que además de estas 6 características y una que define casi por completo, de una manera bien explícita, de quién nos estamos refiriendo a través de la bendita palabra del Señor, el Señor nos estaba guardando para que tuviéramos cuidado. Mire, nadie nos engaña. El apóstol Pablo igualmente más adelante en uno de sus hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo, hermano, va a hacer una seria advertencia a los apóstoles y a quienes le estaban siguiendo y a quienes le escuchaban en aquel momento esos discursos maravillosos inspirados por el Santo Espíritu del Señor, y con una preocupación válida como la preocupación que tienen los sacerdotes de Cristo que estamos aquí esta tarde, los atalayas del Señor. Porque nadie de los hijos de Dios, ningún sacerdote de Cristo se va a parar aquí para quererlo engañar y para decirle mentiras, sino a predicar esta palabra. Esta palabra que tiene ya un poquito más de 2000 años de estarse tratando. Perdón, hermanos, disculpen ustedes, se me cayeron algunos implementos. El Señor dijo, el que cree en mí, como está escrito. O sea, ese renglón, esa línea lo está llevando a usted a no salirse, valga la redundancia, de la línea ya escrita. ¿No le parece? Porque dice, el que cree en mí, como está escrito, de su interior fluirán. Esto dijo el Señor del Espíritu que iban a recibir porque aún no había sido glorificado. El apóstol Pablo le decía con una convicción, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Vea, porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y ya cuando hayan entrado, ya cuando hayan logrado parte de su objetivo, entonces se va a cumplir el otro objetivo, porque la idea de alguien que miente es hacerlo a usted también un mentiroso. La idea de alguien que dice la verdad es lograr que usted también sea un discípulo de la verdad, ¿o no? Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar tras de sí o para ser discípulos. Vean qué situación. Este misterio de iniquidad, hermanos, yo puedo entender por deducción que se está moviendo y que está trabajando y que está obrando no desde ahorita, sino que desde hace mucho tiempo. Le repito, esta carta del apóstol Pablo, que es la última carta que escribe, la envió aproximadamente en el año 50 o 51 después de Cristo. ¿Y qué año estamos? En el 2026, réstele 51 años. Para que tenga usted una idea desde cuándo se viene advirtiendo acerca del misterio de la iniquidad. Qué preocupación más genuina la del apóstol Pablo. Entiendo entonces que este misterio ya se estaba moviendo hacía mucho tiempo, y el apóstol decía solo que ahora está esperando que se quite del medio el que le impide manifestarse de manera eficaz. Lo siguiente es que nuestro Señor Jesucristo ya nos lo había advertido. Lo siguiente que entiendo es que este movimiento señalado como misterio, ¿cuántas características leímos que le dijo a Timoteo? ¿Qué le dijo a Timoteo el apóstol Pablo? Algunos. O sea, este movimiento es un movimiento apóstata. ¿Y qué es la apostasía sino negar la eficacia de la verdad de Cristo? Y de ahí usted le puede poner otras definiciones y buscarlas por otros lados, pero se resume en que la apostasía es negar la eficacia de la verdad de Cristo, que es una verdad absoluta, es un dogma. La palabra del Señor es eso, es un dogma, es una realidad ineludible, indiscutible, y que no acepta segundas o terceras interpretaciones. Porque es una palabra en profecía que ha sido enviada no para particular interpretación, sino para su cumplimiento. Este movimiento, además de apóstata, predica con un espíritu de error, y su doctrina, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es una doctrina de demonios. Es una doctrina cargada de hipocresías. Y por último, que prohíbe lo que el Señor instituyó desde el principio de la fundación del mundo que nosotros conocemos. Por tanto, dijo mi Señor Jesús allá en el reino, allá en Edén, por tanto, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos. Pero el practicante del misterio de la iniquidad le prohíbe al ser humano que se case. ¿Cómo lo ve usted? ¿De quién estamos hablando? Sería, hermanos, un grave error pensar que la apostasía aún no ha venido, que está esperando para entrar, que este misterio de iniquidad todavía no ha llegado. No, hermano, eso pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo pasó eso, hermano. Vamos a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2. Nuevamente al capítulo 2. Porque el apóstol Pablo nos estaba haciendo una advertencia, y quiero que usted y yo
entendamos lo que nos quería advertir en aquel momento, lo que nos quiso advertir, a qué se estaba refiriendo con el misterio de la iniquidad. Verso 1, el capítulo 2, empero, os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Me quiero quedar con este texto. Este texto a mí me dice que mi Señor Jesucristo, nosotros no vamos a ir a buscarlo allá donde está. Este texto me dice que mi Señor Jesucristo va a venir a la tierra. ¿Y qué le predica a usted el misterio de la iniquidad? ¿Para dónde van los muertos? Según la bendita palabra del Señor, en sentencia a Adán, cuando Adán prefirió escuchar la voz de Eva, que a su vez escuchó la voz de la serpiente, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Vas a trabajar todos los días de tu vida, maldita será la tierra por causa de tu nombre, cardos y espinas te producirá. ¿Hasta qué momento? Hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque del polvo te tomé y al polvo vas a volver. Pero fíjese que en este misterio de iniquidad a usted le dicen, como la historia del libro que se llama La Divina Comedia, a usted le dicen que después de cierta cantidad de años o de meses, a usted lo elevan desde el purgatorio hasta el cielo. Pero el texto aquí dice, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que están apareciendo muchos tentando a cambiar la verdad escrita en la palabra del Señor? Hubo algunos, creo que ya van más de 5 falsas profecías. El Señor viene en el año 1952, decían unos. No, viene en 1961. No, viene en el 2012. No, viene tal. Y qué lamentable que muchos, incluso en el pueblo del Señor, se estaban preparando, hermano. Pero más lamentable es aún, y esto lo digo tratando de no ser ofensivo ni herir susceptibilidades, que nosotros en un tiempo nos hayan engañado tanto que nosotros mismos creíamos que nosotros nos íbamos a ir para el cielo. Verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De memoria, hermanos, le pediría que me ayude con Juan 8:44. No lo publique, hermano. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Le decía el Señor Jesucristo a aquellos que querían cambiar muchas cosas. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer o queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, y cuando habla mentira de lo suyo habla. Vea usted, ¿quién es el padre de la iniquidad?
¿Y quiénes practican la iniquidad? ¿Será acaso los que mienten? Los que han cambiado con la conciencia cauterizada la verdad de Dios, esa verdad absoluta, y se enojaron algunos cuando les dijeron: es que ustedes en la brisa son dogmáticos. Lo somos. Es que ustedes en la Iglesia de Dios del Séptimo Día son dogmáticos. Lo somos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué día es hoy? En número. ¿Qué día es hoy? El séptimo. ¿Y qué día se va a celebrar mañana? No, mañana se va a celebrar el séptimo día también. ¿O me equivoco? Hermanos, perdón, pero esa manera de conciencia, el Señor nos dice que no nos engañe nadie. Y la palabra misterio no se ampara en la verdad, hablando de este misterio, porque hay otros misterios que sí son amparados en la verdad. Por ejemplo, el misterio del Evangelio, porque es un misterio el Evangelio. Hay muchos misterios en la Biblia, no sé si usted lo ha notado. Acabamos de leer en Apocalipsis 17:8 el misterio de la mujer y la bestia que la trae. También está el misterio del endurecimiento de Israel. Mire cuántos misterios le estoy mencionando ahorita. Pero no los hemos estudiado mucho. Trataremos de estudiarlos en lo que resta de este año, en la medida de lo posible y que el Señor nos permita. Hoy nos toca el misterio de la iniquidad. Volvamos allá a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2. Hermano, no es la historia, hermano, no es algo que nos debe desagradar y algo que nos debe de molestar cuando nos cuentan historia. Aquí yo me he encargado, como otros hermanos, y perdón porque sea yoísta en este momento, voy a mencionar algunos otros, y no para personalizar el mensaje. Han habido muchos hermanos que se han parado aquí a hablar de historia, pero a veces nos molesta la historia. Y la historia es la manera de comprobar la profecía. La historia que ya se cumplió, la historia escrita en los anales de la vida, es la manera de comprobar que la profecía se está cumpliendo. Verso 4 de la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y dice, nos quedamos en el 3, el hijo de pecado e hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Quién se recuerda que dice Mateo capítulo 23 y verso 9? El Señor hace una sugerencia o una petición y un mandato y le dicen: no llamen a nadie en la tierra Padre. ¿Se acuerdan? Ubíquelo, hermano. Mateo capítulo 23 y verso 9. No llamen a nadie vuestro Padre, porque vuestro Padre es uno. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Y dónde está? ¿Y cómo se le llama en la tierra? Al vicario. Perdón, yo tengo que ser directo, hermano. ¿Cómo se le llama? ¿El qué? Hermano, dígalo. ¿Por qué tiene miedo? Se le dice el Papa. Y el Señor dice que yo no le tengo que llamar a nadie de esa manera. Tanto, dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Ha querido suplantar al Señor. En muchas maneras lo ha querido suplantar. En los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, el gobierno que regía y dirigía era el gobierno de Roma, pero una Roma diferente a la de ahora. ¿Quién me puede decir cuál era la Roma que gobernaba en ese tiempo? Le doy pistas: ¿la imperial o la papal? La Roma imperial, justamente. La gobernaban los césares.
Ellos eran los reyes. Aún en el año 70 después de Cristo, cuando el segundo templo, en profecía, en el capítulo 24, verso 1 y 2, el Señor había dicho que iba a ser destruido el templo. Aún en ese año la gobernaban todavía los césares. Más o menos en el año 476 después de Cristo, la historia actual señala el surgimiento del papado después de la caída de la Roma imperial. Leamos el verso 9 otra vez, perdón, el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera a que sea quitado del medio el que ahora se lo impide. ¿Sabe quién impedía que el misterio de la iniquidad se sentara a gobernar plácidamente? El Imperio Romano. La Roma imperial lo impedía, pero en el año 476, con un poquito más de énfasis, en el año 321, ya había habido un varón que se hacía llamar el Grande, que cumplió la profecía en Daniel capítulo 7 y pensará en mudar los tiempos y cambiar la ley. ¿Y lo hizo Constantino? Sí lo hizo. Este varón le dio vigor al surgimiento de todas esas reformas. Y no es que se cristianizó el Imperio Romano. No es eso, hermanos. Es que se pervirtió el cristianismo con el romanismo. Es al revés. Pero este varón le da una fortaleza. Este Constantino prepara las leyes para el surgimiento de una iglesia, hermano. Este Constantino el Grande preparó el camino para el surgimiento de una iglesia. De una iglesia que, según Apocalipsis capítulo 17, si mal no recuerdo, y verso 5, tiene un nombre. Creo que es 5 o 6, y dice que se llama Misterio. Babilonia la Grande, la madre ¿de qué? ¿Y de qué más? Y de las abominaciones con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Creo que ya tenemos más que claro que el misterio de iniquidad estaba obrando así allá mucho tiempo, pero había algo que impedía, y dice hasta que sea quitado del medio. Entonces, cuando fue quitado el Imperio Romano, surge el Imperio Papal. Y a partir de ahí, desde el año 321, pero con más vigor en el año 476, cuando se nombra oficialmente el primer Papa, entonces entra en vigor absoluto el misterio de la iniquidad. Este misterio que prohíbe casarse, este misterio que habla con hipocresía, este misterio que le dice a muchos, desde el siglo XVII le está diciendo a muchos: depositen aquí, que tan pronto como lleguen sus ofrendas al fondo del baúl, las almas de sus parientes van a llegar a la presencia de San Pedro. A ver, hermano, usted sí se recuerda, nosotros hemos hablado de las 4 bestias. Creo que yo ya prediqué acerca de las 4 bestias. También hablé de la 4ª bestia y del cuerno pequeño. Mi hermano Francisco creo que también ya ha hablado en alguna ocasión del cuerno pequeño. ¿Será Constantino el cuerno pequeño?
hermano Francisco? ¿Quién será el cuerno pequeño? Ya lo hemos dicho, hermano. Sin lugar a dudas, sin lugar a equivocaciones, Constantino es el cuerno pequeño del cual se habla en Daniel capítulo 7, versículo 7. Y esa cuarta bestia, esta bestia imperial, que le cede el poder más adelante a la bestia papal, la relata el capítulo 7 de Daniel, versos 23, 24 y 25, que también ya hemos hablado de ello. ¿Que cambió los tiempos y la ley? Sí. ¿Con qué intención lo hizo? Usted y yo ya hemos hablado que el Hijo de Dios, en la palabra del eterno Dios, la palabra de Dios no nos permite a nosotros inclinarnos a un día exacto en el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta de que al final del solsticio de invierno, el 25 de diciembre, cuando empezaban también unas fiestas, o cuando se estaban celebrando unas fiestas de las que ya hemos hablado también, las Saturnales, este varón dijo hábilmente, para que ellos sigan celebrando sus fiestas y nosotros celebremos las nuestras, hagamos oficial el cristianismo como la religión del Imperio Romano, y también digamos que Jesucristo nació el 25 de diciembre y todo el mundo hoy lo celebra el 25 de diciembre. Y para usted y para mí, en Éxodo 20 y verso 8, el Señor, 8 es verdad, le dijo, has de acordarte del día de reposo, del séptimo día, aquel que dice en Génesis, y acabó el Señor de toda su obra que había hecho en el séptimo día. ¿Y qué hizo a continuación? Y lo bendijo y lo santificó. Ese es el día que se debe de celebrar. Pero se va a celebrar mañana. No, usted no. Y yo no. Pero como nos han mentido, antes sí lo creíamos, ¿verdad? En el año 476, hermanos, se sienta el primer papa. Pero en el año 325 se celebró un concilio. Así es, hermano José. El concilio de Nicea, en el cual se estableció la doctrina papal, la doctrina universal, la doctrina católica, apostólica y romana. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? ¿O cree usted que todavía está en misterio para usted? Yo creo que ya no. Yo creo que usted y yo ya entendimos a qué se refería el apóstol Pablo cuando dice, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que lo impide. Porque el gobernante, el César, era el que imponía su ley. Más adelante, el Papa era el que ponía los Césares, era el que ponía los reyes, era el que ponía la ley, era el que disponía todo. Y nombró desde el año 538 y hasta el año 1798, durante 1260 días proféticos, una persecución. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se llamaba la persecución contra los santos del Señor? La santa. ¿Y qué de santo tenía hacer morir a otro, hermano? ¿Qué de santo tiene ver morir a otro por leer la Biblia, la palabra de Dios, perdón? Haciéndose parecer a Dios. No llames a nadie Padre en la tierra, porque vuestro Padre es uno y está en los cielos. ¿Qué le parece? Mi Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, está relatado el capítulo y el texto. Ahorita no me lo recuerdo, tal vez alguien me lo recuerda, porque nadie subió
al cielo, sino el que descendió del cielo. Y yo antes creía que el cielo estaba lleno de gente, hermano. No se ría, hermano. Nos debe dar compasión, hermano, que todavía muchas personas creen en esto. Y debemos ayudar nosotros, porque en la mañana cantábamos una alabanza a manera de compromiso, dijo mi hermano Lester, en que nosotros íbamos a llevarle a otros el evangelio de verdad. Y esa es la misión suya y mía, después de que hemos sido llamados a un pueblo escogido para formar parte del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo adquirido, para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros no hacemos caso a veces. Nos arde la conciencia en algunos momentos. Hace unos días platicaba yo con algunos amigos, y me decía, porque llegué yo a ese lugar, no le voy a decir qué era lo que andaba haciendo por no ser tan señalativo y acusativo. ¿Y por qué no han salido? Es que están bautizándome. Hoy es día de bautismo. Sí, me dice. Y me acerqué a la puerta. 7, 9, 10, 13. El mayor tenía 15 años, el que estaban bautizando. Hermano, me ardía. ¿Sí? Me ardía la conciencia. Y estaba esperando el momento, hermano. ¿A qué hora? ¿Desde a qué hora? Deja de hablar para empezar yo. Y la pregunta que tenía en mi cabeza, ¿cuál es el sustento escritural para bautizar a un niño? Y me han dicho, es que el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se me impidan. Ay, hermano, qué terrible confusión, qué terrible error. Pero después de todo es padre de mentira, ¿verdad? ¿Quién perdona pecados, hermanos? Hechos capítulo 2 y verso 38. ¿Quién perdona pecados, hermanos? Quiero hacerle una pregunta a mis hermanos que son recién bautizados. Mis hermanos que son recién bautizados seguramente se acuerdan de las palabras que le dijo el hermano ministro cuando antes de sumergirlo al agua, antes de taparle su naricita y de decirle esas maravillosas palabras que se cumplieron en usted cuando conoció la verdad y la verdad lo libertó. El hermano, el ministro que lo estaba sumergiendo en el agua para bautizarlo, le dijo, por la autoridad de nuestro Padre Dios. ¿Qué más le dijo? Bajo el poder de su Santo Espíritu. Hermano, y le menciona el nombre, le bautizo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero usted va atrás de la cortina, pero usted levanta la mano y confiesa, pero usted pacta y con eso le son perdonados sus pecados. ¿Dónde está el sustento escritural para que tenga autorización que está hablando para perdonarle los pecados a usted? ¿Quién me autoriza a mí para que yo le perdone los pecados? Verso 38 de Hechos capítulo 2, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Entonces, ¿quién es el único que perdona pecados al hombre, al ser humano? Él es el que tiene el poder. Si el apóstol Juan, cuando estaba ya en las revelaciones del Señor, el apóstol Juan dice que él lloraba porque no podía ver a nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. ¿Y qué le dijo el ángel a Juan? A ver, ayúdenme, recuérdenme. Está en Apocalipsis capítulo 5 y verso 5. No llores.
no llores, le dijo. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, que ha vencido. Entonces, ¿quién es el único que lo puede a usted perdonar de sus faltas, de sus pecados, para escribirlo en el libro de la vida, sino Cristo Jesús? Pero en el misterio de la iniquidad le dicen: tus pecados te son perdonados. Si tus ofensas son grandes, así debe de ser de grande la ofrenda. Si tanto has herido, tienes que realizar estos movimientos bancarios. Y se acercó uno, creo que era Simón el Mago: denme de eso que ustedes tienen, que cuando ustedes oran, ustedes también despiertan el Espíritu Santo en aquello. Denme de eso. Y aquí hay. No se sacó la billetera, pero y aquí hay para comprar de eso. Yo necesito de ese poder que tienen ustedes. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. ¿Para dónde va el dinero de los engañadores? Va a perecer. Es así, hermano. Usted en el Salmo 37, busquemos el Salmo 37, es un salmo que me encanta leerlo, hermanos. Es un salmo que despierta una fascinación en su servidor, el Salmo 37, porque me dice en un solo salmo, con diferentes palabras, una sola verdad. Salmo 37, verso 3. Espera en Jehová y haz bien, y vivirás ¿dónde? En la tierra. Vea usted lo que dice mi Señor. Mi Señor no le está diciendo: me lo voy a llevar cuando se muera, me lo voy a traer para acá. No. Verso 9. Porque los malignos serán cortados del todo, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Y cómo se llama el reino milenial, hermano? ¿Cómo le llama la palabra del Señor al reino milenial? Un gran reino de paz. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Verso 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Verso 25. Porque los benditos de él heredarán ¿el qué? El verso 22, perdón. Verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Verso 34. Espera en Jehová, guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra cuando serán talados los pecadores, y tú lo verás. ¿Qué le aplicamos a ese texto? ¿Qué decimos de ese texto? Solo que ahora impide, decía el apóstol Pablo, solo que hay algo ahora que impide que se manifieste este misterio de la iniquidad, pero fue quitado. El imperio romano fue quitado y surgió el imperio papal, un imperio apóstata, cargado de mentiras, de hipocresías, de prohibiciones que han desatado el desenfreno de algunos, no voy a decir de todos, y usted sabe a qué me refiero, que por respeto no lo voy a decir. Si el Señor más bien dijo que
que hablando del matrimonio, ¿se acuerda que dijo el Señor hablando del matrimonio? Que era mejor casarse que quemarse. Y si lo dice mi Señor, yo no puedo discutirlo. Apocalipsis en el capítulo número 17. Entonces usted y yo, sabiendo y conociendo quién practica el misterio de la iniquidad, por supuesto que nosotros vivimos apartados del misterio de la iniquidad. Creo que cada uno de nosotros quiere vivir apartado del misterio de la iniquidad. Capítulo 1, 17. Y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Y usted sabe que son las copas de la ira del Señor. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Verso 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son, hermano? Son Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Más que claro, ¿verdad? Más que claro. Verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Claro, decía que es mejor, o sea, en el buen sentido de las palabras, es preferible el sábado ir a comprar el boleto para ir a ver Olimpia España, Olimpia Motagua, Motagua Maratón, qué sé yo quién, ir a divertirse a los lugares de diversión, que venir a adorar al Dios vivo, al Dios Todopoderoso, en sus atrios, en el día que Él hizo para que nosotros nos gocemos. Claro, si es que es mejor comparecer ante el ser humano obviando de nuestra mente lo que hemos leído en Levítico capítulo número 11. Claro que es mejor. No para usted ni para mí. Verso 3: y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, esa que se derramó durante 1260 años, bajo el nombre y el título de Santa Inquisición, en el cual se le denominaba y se le llamaba hereje a cualquiera que se atreviera a intentar leer o entender la palabra del Señor. ¿Quién practica ese misterio? ¿Y desde hace cuánto lo viene practicando? Y y dice Juan: y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con grande admiración. Cuidado con maravillarnos, hermano. Mucho cuidado. Verso 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo. ¿Cuándo va a subir del abismo?
Más claro, y le doy una pista, dice el Señor que Él tiene la llave del abismo y que va a atar a la bestia y al dragón, y lo va a enviar al fondo del abismo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y después de 1000 años necesario es que sea suelta por un poco de tiempo para engañar a las naciones, y como dice en Apocalipsis 16, y congregarlos en el lugar que se llama, Armagedón, para el día y la hora de la batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo del Señor, y por ende contra el Señor. Y dice, y la mujer que ha de subir del abismo, eso es en el milenio, y ha de ir a perdición. Ahí está la condenación. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán. ¿Cuántas veces se ha maravillado usted, hermano, de esa doctrina? ¿Se sigue maravillando? ¿O ya no? Porque si se sigue maravillando, tenga cuidado. Y usted dice, no, yo nunca me he maravillado. Yo aquí he señalado, hermano, que a veces le traigo nacatamalito, miren, y se lo trajo el 26 de diciembre. ¿Qué ocasión tiene? Y el Señor Jesucristo, ¿cuándo pidió que se celebrara su nacimiento? Si más bien mi Señor dijo, porque mejor es el día de la muerte. Y hoy se celebra el día del nacimiento de Jesús, por el misterio de la iniquidad. ¿Verdad? Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses y vamos a terminar, porque ya solo me quedan 2 minutos. Quisiera seguir hablando un poco más, porque en realidad hay muchas cosas que señalar del misterio de la iniquidad. Pero quiero recordar lo que dice Juan 8:44. Vosotros, le dijo el Señor a aquellos, de vuestro padre, el padre de mentiras. El misterio de la iniquidad tiene su fundador, hermanos, es Satanás, es el diablo, es el padre de las mentiras. Y cuando desapareció aquello que impedía que se manifestara de en medio, cuando fue quitado de en medio el imperio romano, o como le llamaban ellos, apareció otro. Antes del año 476 apareció el Sacro Imperio Romano, porque le denominaron sacro. ¿Sabe qué significa sacro? Santo. Le denominaron santo a ese imperio porque perseguía a los santos del Señor, llamando la Santa Inquisición. Verso 8, capítulo 2, verso 8, 2 de Tesalonicenses. Y entonces será manifestado aquel inicuo, y ya se manifestó, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es que va a ser tan fuerte la venida de mi Señor, va a ser tan poderosa, que solamente aquellos que hayan guardado sus ropas blancas van a poder estar de frente al Cordero. Verso 8, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación ¿de quién? De Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Efesios 1:13, sin leerlo. En él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero es habiendo creído.
Y creer es sinónimo de obedecer. Y si obedecer me lleva a bautizarme, tengo que bautizarme. No puedo estar huyendo, porque entonces la obediencia la tengo lejos. Verso 11, por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron ¿con quién? ¿Con quién consintieron? Según el verso 12, con la iniquidad, con el misterio de la iniquidad. Verso 13, para usted, pongámosle de pie. Verso 13, mas nosotros debemos, decía el apóstol Pablo, dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. No de la mentira. Porque en Cristo no existen las mentiras piadosas, ni las mentiras pequeñas, ni las medianas, ni las grandes. Delante del tribunal de Cristo, mentira va a seguir siendo mentira. Así es. Y la verdad, aquella que Cristo dijo que nos iba a hacer libres, va a seguir siendo verdad. Pasa. Bueno, hermanos, escuchamos la palabra de nuestro Señor. Vamos a la segunda parte de las alabanzas, hermanos. Los invito a que cantemos la alabanza 288. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre, cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guarda con el Salvador. En el mundo hay mucho triste empezar, muchos corazones lloran de pesar, tal es el mensaje, no hay que callar, con Dios el contacto debes de guardar, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guarda con el Salvador, quieres tú con Dios la comunión tener, y su gloria siempre y permanecer, en el mundo a Cristo puede el Dios ver, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guarda con el Salvador, que de espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor, ora siempre y vela que Jesús vendrá.
La palabra del Señor dice que somos pueblo santo, linaje escogido. Y así es, somos la iglesia, hermanos, la iglesia de Dios. Por eso vamos a cantar la alabanza 372, ha llegado a la iglesia de Dios. Cuando llamo a su apostolado, caminando Jesús junto al mar, encontró y llamó a dos hermanos. La iglesia así comenzó, cuando le extendió la mano. Simón, Pedro y Andrés son sus nombres, de aquel llamado obedecer, de venir en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Tu canción pescador se llamó, y entre ellos uno era traidor, que vendiendo al Señor Jesús, convirtióse en un vil pecador. Pero debes sentirte dichoso, pues la sangre de Cristo nos salva. Así fue el amor de Jehová, como todo un padre amoroso. La iglesia nació en Israel, un principio que debe alegrarte y lo debe de agradecer a su fundador Emmanuel. Es la iglesia pura y sincera, de cual doña promesa se encuentra, porque sabe que bodas tendrá cuando venga por ella el Cordero. Amén. Así es, hermanos. Por ahí miro una cara nueva, una visita, y le voy a pedir a nuestro hermano que lo regale su nombre. Álvaro. Hermanos, nos vamos a poner de pie y a la cuenta de 3 le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Álvaro. ¿Sí? ¿Ya? A él. Ok, hermano, a la cuenta de 3, bienvenido a la iglesia de Dios en las brisas y paz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido a la iglesia de Dios en las brisas y paz. Bienvenido, hermano. Sea muy bienvenido. Vamos a leer otras peticiones de oración que hay, hermano, por enfermedad. Padre, hermanos, rogamos oraciones a Dios por los siguientes hermanos: nuestra hermana Juanita Sierra, nuestra hermana Gertrudis Alvarenga, nuestra hermana Marina Albenares, por nuestra hermana Berta Villatoro,
por nuestra hermana Lucrecia Ordóñez, por nuestra hermana Cantalicia Guevara, nuestra hermana Mirna Ortiz y nuestro hermano Esteban Canales. Llevémoslos en oración, hermano. Están con enfermedad para que el Señor haga conforme a su voluntad. Ruego al hermano Raúl que pase por las ofrendas y los diezmos que la iglesia ha traído al alfolí. Y vamos a quedar despedidos, hermanos, con una alabanza, y lo vamos a hacer con la alabanza 175 de nuestros signarios. Bien sé que puedo hallar. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá, en prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. En mis tristes horas contemplo el mundo cruel, y cuando aquí no encuentro ningún amigo fiel, tan solo sé que Cristo conmigo siempre está, su amor bendito calma de mi alma la ansiedad. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá, en prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Cuando la tentación no puedo yo vencer y las tribulaciones cercan mi frágil ser, entonces me sostiene el brazo del Señor, y por fuerza y gracia soy más que vencedor. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá, en prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Amén. Así es, hermanos, por gracia nos sostendrá, perdón. Vamos a quedar despedidos, hermanos, ya con una oración. Acompañen, hermanos, a orar. Vengamos de rodillas para quedar despedidos. Padre bendito, tú que estás en las alturas de los cielos, Padre, te damos las gracias por tus bondades infinitas en nuestras vidas, Padre, que cada día, pues, tu misericordia está con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque este día santo de reposo ya casi termina, y por tu gracia y tu misericordia nos has regalado, Padre, esa palabra para llenar nuestra vida. También nos ha dado la oportunidad de cantarte y elevar estas alabanzas, esperando que sea de olor grato para ti. Padre, se aproxima una semana, Padre, en la cual, pues, vamos a nuestros quehaceres diarios, otros trabajamos, otros estudiamos. Te rogamos, Padre, que seas con cada uno de nosotros, que protejas nuestra entrada, nuestro salir de nuestros hogares, Padre, ya que vivimos en un país lleno de peligro, lleno de maldad, Padre.
pero confiando en ti, que tú nos protegerás y nos apartarás de todo mal, de toda tentación y todo peligro, Padre. También te rogamos por los hermanos que están enfermos, Padre, que pases tu mano de sanación y que seas tú, conforme a tu voluntad, sean sanados, Padre. Por los que no tienen un empleo, Padre, provéesenos. Tú sabes que vivimos una situación difícil, pero confiando en ti, Padre, que nunca los dejarás. Bendice a tu amada iglesia aquí en nuestra localidad de Ablis. Bendice a tu iglesia a nivel nacional, a nivel mundial y a tu pueblo Israel. Bendice a nuestras autoridades también, Padre, que les ayudes, Padre, a hacer las cosas conforme a tu espíritu, Señor. Ayúdanos a avanzar en este camino, a poder apartarnos del pecado y poder ser ese pueblo santo por el cual tú vienes, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú sabes todo lo que nos hace caer, pecar ante ti, Padre. Ayúdanos para poder ser ese pueblo santo por el cual tú vienes. Todo esto te lo rogamos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Con el rostro hacia el polvo de la tierra vamos a dar la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos. Las Toñitas.